Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su podcast Hablemos de la Familia. Mi nombre es Viriato Sánchez y me acompaña mi esposa Amanda Chevalier, quienes vamos hoy a compartir un interesante tema familiar con todos ustedes. Amor, ¿qué tema tenemos hoy y qué vamos a compartir? Vamos. Hoy vamos a compartir, primero déjame saludar. Ah, sí, claro, es verdad. Yo me emociono también con los temas a veces y no saludo. No, quería saludar a toda nuestra audiencia y darle muchas bendiciones, mucho cariño. El tema que tenemos hoy es autoridad y sumisión. Autoridad y sumisión. Combinación Eso es un tema perfecta, ¿verdad? Sí, y dentro del ámbito de la familia es un tema muy discutido. Es difícil de por sí. Sí, porque es difícil someterse a la autoridad. Así es. Y peor aún, Amanda, es difícil someterse a una autoridad que uno puede considerar en un momento determinado que es imperfecta. Y todo es imperfecto, es decir. Exactamente. Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, si tenemos una persona, y vamos a hablar en el ambiente, quizás empezando para suavizar el tema, en el trabajo. Si nosotros tenemos en el trabajo un jefe, una persona que está sobre nosotros como autoridad. Claro. Y esa persona, por alguna razón, nosotros entendemos que no es una persona justa, que no es una persona que hace las cosas bien, que comete muchos errores, pues lógicamente empezamos a tener una especie de rebeldía. De rebeldía o de crítica muchas veces. Y lo hacemos ¿por qué? Porque sencillamente entendemos y queremos justificar nuestra capacidad para a someternos a esa autoridad. Entonces decidimos, vamos a criticarlo, vamos a plantearnos a nosotros que esta persona no debería ser quien esté por encima de nosotros en autoridad. Y ante esa situación yo voy a tomar decisiones de cómo me voy a comportar, justificando una conducta inadecuada sobre la base de que esa persona o se equivoca o es inconsistente y muchas otras razones que podemos justificar, ¿verdad que sí? Y muchas veces cuando nos cambian ese jefe inmediato que tenemos, si estábamos cómodos con el que teníamos, si entendíamos que con el que teníamos como jefe, si había nos sentíamos bien, entendíamos que sí se desenvolvía bien la cosa y de una primera lo cambian, es más difícil someterse, ¿verdad? Sí, porque empieza entonces, ¿de dónde salí? De algo que me sentía cómodo a algo que definitivamente me hace incómodo. Y aunque cuando eso viene eso desde el Génesis, ¿eh? Sí. La desobediencia. Sí, viene desde... Y la sumisión también. Y la sumisión. Y la autoridad. ¿Sí? Entonces vamos a ver que definitivamente el someternos a no querernos someter sobre una autoridad no significa, y es lo que muchas veces se justifica, el hecho de que la persona a quien nosotros estamos sometidos o no tiene las competencias, no tiene las habilidades, no tiene la disposición, o no tiene la empatía para poder manejar la situación de la sumisión y la autoridad, ¿no? Exacto. Y entonces quizás veamos esto en el ámbito de decir, bueno, esas personas quiere decir que no tienen las habilidades o las competencias. Entonces nosotros necesitaríamos una persona o alguien que realmente tenga todas esas habilidades y competencias para nosotros poder someternos a ella. Y ahí vienes tú lo que dice en Génesis, en el 2.26, donde sencillamente había una sumisión, había una autoridad perfecta que es Dios. Exacto, y como quiera, no confiaron en él y desobedecieron, ¿verdad? Exactamente. No respetaron esa autoridad. Y entonces ellos... Exactamente, no se sometieron de manera absoluta como debieron haberse sometido a la autoridad de Dios, un Dios perfecto. Entonces ya no tiene que ver, mi sumisión a la autoridad ya no tiene que ver si mi jefe es bueno o si la persona que tiene la autoridad es bueno o es malo. Es un tema que está en el corazón de nosotros. Y tú dijiste una palabra clave, perfecto. Y ningún jefe va a ser perfecto, ninguna autoridad que tengamos por encima de nosotros va a ser perfecta. Nosotros no somos perfectos. No somos perfectos. Nosotros podemos ser incluso a veces jefe, tener jefe, como es ser jefe, tener a alguien por debajo de nosotros. Nosotros como jefe tampoco, por más que critiquemos un jefe que tengamos por encima, sí, claro, o una autoridad que tengamos por encima. A veces lo hacemos con los gobiernos, lo hacemos con la policía, lo hacemos porque es todo tipo, todas esas cosas son autoridad. Y entonces vamos a hablar algunos de las justificaciones. Aquí tengo unas cuantas justificaciones que normalmente se utilizan con la finalidad de... Sí, vamos a compartir. Sí, de que se pueda explicar cuáles son las razones y cómo nosotros desautorizamos a la autoridad.
Muchas veces diciendo que la autoridad es irracional, Exacto. que no tiene empatía, que no es consciente, que no entiende, que no tiene capacidad o conocimiento, ¿verdad que sí? Que su liderazgo es inconsistente. Y que si nosotros lo seguimos, nos va a llevar a un lugar que no es deseado. Exacto. Muchas veces no queremos respetar justificando como que su liderazgo no está bien. No reconocemos que nuestro líder se puede equivocar. Si al mismo Dios que era perfecto lo irrespetaron, imagínense a un jefe que es imperfecto. Entonces nosotros como personas que estamos por debajo tenemos que reconocer que nuestros líderes se pueden equivocar y pueden cambiar de opiniones, ¿verdad? Entonces no usemos como justificación para no respetar una autoridad el hecho de que sea inconsistente. A veces respetamos el rango o la posición, pero no respetamos a la persona. Exacto. ¿Por qué? Porque le quitamos los méritos. Y al quitarle los méritos, pues entonces es una persona que no va a tener la autoridad sobre nosotros, porque creemos que la autoridad tiene que estar reflejada por una serie y estar adornada de una serie de elementos adicionales. Y entre esos elementos que tienen que estar en la autoridad, nos excluimos nosotros como el que tiene que someterse a la autoridad y las condiciones que tenemos. Lo usamos mucho con el tránsito, es decir, en el tránsito, y respetamos la autoridad, que son los policías de tránsito. Los semáforos los irrespetamos. Ustedes dirán, bueno, pero eso es un objeto, sí, pero fue puesto por una autoridad con un programa específico y tenemos que respetarlo porque es parte de lo que nos toca. Amanda, hay algunos razonamientos que utilizamos para nuestra inconducta cuando no nos sometemos a la autoridad. Nos enojamos, justificamos que no vamos a seguir las instrucciones o a acatar las órdenes o instrucciones que se nos den sencillamente porque la persona no tiene las competencias o las habilidades. Exacto. O que no hace lo que predica. Me resisto. Muchas veces decimos, fulano quiere que yo haga tal cosa, pero él no lo hace. Exacto. Me enojo, discuto todo lo que son las instrucciones que se me aplican a mí. Empiezo a discutirlas y a tratar de racionalizarlas cuando son sencillamente instrucciones que yo debo seguir, ¿no? Inclusive, adoptamos la posición de yo lo voy a hacer como yo quiera, no como me dicen. Sino que ya entonces empiezo a rebelarme y a ser una persona que voy a actuar de acuerdo a mi criterio, no en función de lo que se me está ordenando hacer. De la única forma que no hay que obedecer o hacer, vamos a decir algo, es si no está de acuerdo a la palabra, si está en contra de los principios cristianos, de los valores cristianos, pues naturalmente tenemos que negarnos a hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Y ahí tenemos que ver un poco ya entendemos que la autoridad y la sumisión no tiene que ver mucho ni con el que tiene la autoridad y tiene mucho que ver con el que se somete a la autoridad. Exacto. Ahora vamos a llevarlo a la familia, Amanda. La sumisión de cuando hay el matrimonio, los hijos a los padres, la esposa al esposo. Y vamos a ver algunas citas bíblicas que me gustaría compartir sobre la visión de Dios y el orden de Dios en lo que tiene que ver con la sumisión. En Efesios 6, 1, 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, los hijos tienen que obedecer a sus padres, es lo justo, es lo que manda la palabra. Están para eso los padres. Y los padres se equivocan también. Dice también, las casadas estén sujetas a sus maridos. El siguiente, el número... el siguiente es honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Claro. Es decir, porque es para que te vaya bien. Y seas de larga vida. Y seas de larga vida sobre la tierra. El siguiente tiene que ver con qué? Con los maridos, ¿verdad? De las esposas, que está en Efesios 5:22. Que dice el Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Exacto. Eso es importante, el énfasis que dice como al Señor. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que las mujeres tenemos que respetar a nuestros maridos siempre y cuando lo que nos pidan nuestros esposos estén basados en el Señor. Primero es al Señor que tenemos que
obedecer y luego lo que nuestros maridos nos pidan. Si está dentro de los parámetros del Señor, pues sí, hay que hacerlo. Y qué difícil a veces se nos hace a las mujeres someternos a nuestros esposos, pero es lo que nos toca y es para bendición de nosotras mismas. Y ahí tenemos que ver un poco más en Hebreos 13:17, para que veamos que Dios habla de la autoridad y la sumisión en muchos aspectos de la vida. Claro que sí. ¿Qué dice? En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Y seguimos con la parte de los empleados y empleadores en Efesios 6:5. Que dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y seguimos en Romanos también, cuando tenemos que someternos, en Romanos 13:1-5. Que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Amén. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y esto es importante. Las autoridades están para establecer el orden, no para perjudicar a los que están haciendo las cosas bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y por eso tenemos autoridades que tienen que ver con el orden público, por ejemplo, la policía y instituciones de este tipo. Y en el 13:5, que dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sí, tenemos que sujetarnos a la autoridad, independientemente de que a veces creamos que no es justa, sino está en la palabra, en todo tipo. Tanto, fíjense que habla de los gobernantes, habla de las autoridades que tienen en los distintos países, en lo laboral, la palabra lo menciona todo, en la familia, los padres, las esposas, y tenemos que hacerlo para que nos vaya bien, no es por mal. Saber que es Dios quien ha puesto esas autoridades. Aunque nosotros las critiquemos, aunque nosotros consideremos que no es lo justo, muchas veces el Señor las coloca es para demostrarnos a nosotros que estamos mal, es para enseñarnos a nosotros cosas, ¿verdad? Para cambiar nuestro carácter, para manifestarnos, para que haya un orden. Claro. Y Amanda, yo quiero hablar un poco del que es el concepto de la sumisión. Porque hemos hablado de autoridad, ahora vamos a ver qué significa someterse, hacer la sumisión. Es colocarse voluntariamente. La sumisión implica una acción voluntaria de someternos bajo la autoridad de alguien. Exacto. Porque, por ejemplo, que lo leímos en un libro que hay, que dice que perder una batalla, no significa que usted fue sumiso. Uh-huh. No, a usted lo obligaron, a usted le ganaron una guerra o una batalla. Uh-huh. A usted, ¿verdad? Lo presionaron a nivel de que perdió. Entonces eso no fue que se sometió. Ahora, también pone de ejemplo que dice que voluntariamente, aunque yo no lo vi como voluntario, ese ejemplo que ponía, decía como el enfermo que va a una sala de cirugía, que va tranquilito a la voluntad del médico, a hacer lo que el médico diga. ¿Verdad? Sí, pero es una elección y esto es importante. Lección. La sumisión tiene que ver con una elección que yo hago voluntariamente. Y para hacer esa elección voluntaria, pues eso implica que yo me someto, no porque la autoridad tiene el poder para hacerme someter por obligación, sino porque me someto porque estoy bajo una obediencia de un orden divino que Dios estableció. No es menos cierto que debemos hablar de que hay abusos a veces del
del poder y de la autoridad. Y aquí vamos a hablarle precisamente a los que tienen algún tipo de autoridad, que creo que son todos de alguna manera tenemos un tipo de autoridad, ya sea ante nuestros hijos, ante algunos empleados, en las iglesias, en ministerios. No se debe abusar de la autoridad. La autoridad nos la pone Dios para que haya un orden, para establecer funciones. Es una función, pero usted también tiene que someterse en algún momento dado a ciertas autoridades y no le va a gustar que sean abusivos con esas autoridades, ¿verdad? De hecho, Amanda, nosotros tenemos que Jesús nos enseñó lo que era someterse a la autoridad. Claro, fue el primer ejemplo. Entonces, todo creyente... Él vino a la tierra a someterse a la voluntad del Padre. Por eso, todo creyente tiene que entender que la sumisión fue algo que nuestro Señor Jesús nos modeló y nos enseñó. Yo quisiera ver a Juan capítulo 6, versículo 38, dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, decía Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y cuando tú haces la voluntad de quien te envía, pues definitivamente tú lo que estás haciendo, te estás sometiendo a la autoridad del que le envió, que en este caso es el Padre, Dios Padre. Entonces, la vida de un cristiano, de un creyente, de una persona nacida de nuevo, implica que necesariamente tiene que entender el concepto de la sumisión. Que la sumisión no lo haces, la sumisión no lo haces por ninguna razón externa, sino que lo haces básicamente porque te lo establece la palabra de Dios. Amén. Amén. A mí me gusta mucho Romanos 8, no me acuerdo ahora mismo cuál es el versículo, que dice que cuando nosotros nos comportamos y nos sometemos a las autoridades, estoy parafraseando, no me acuerdo bien cómo es, nos parecemos, cuando hacemos las cosas de la tierra, como es la voluntad del Señor, nos asemejamos más a Él, a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Si tenemos que someternos, vamos a someternos para que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Claro, y eso es importante. Y nosotros tenemos que entender que someternos en el orden de autoridad tiene un propósito para nuestra vida. Amén. Y el primer propósito es disciplinarnos. Amén. Porque la disciplina es importante en la formación del carácter de Cristo. Si Cristo nos enseñó lo importante que era disciplinarse y vivir bajo una disciplina, bajo la voluntad de hacer lo que es el propósito de Dios, lo mismo tenemos nosotros que hacer, porque las autoridades que se ponen encima de nosotros y que tienen autoridad sobre nosotros tienen el propósito de forjar nuestro carácter y de forjarnos como personas que podemos acatar independientemente órdenes, sencillamente no por el valor que tienen esa autoridad de manera intrínseca per se, porque ellos pueden equivocarse y fallar, sino porque nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y Dios tiene todo en control. Y todo, como dice la palabra, todo obra para bien, ¿verdad? Para los que hacen la voluntad del Padre y los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Quiere decir que no importa que no veamos claro el beneficio de la sumisión en una actividad concreta y específica, Dios está trabajando sobre nosotros y sobre la relación de autoridad y sumisión que tenemos nosotros. Por eso es importante. Y saber como cristianos que nos toca, es parte de nuestra forma de demostrar que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Culturalmente en nuestro país estamos acostumbrados a que ciertas cosas, no, yo no voy a respetar un semáforo, yo no voy a respetar tal cosa, yo no voy a respetar, no sé, ahora mismo no me vienen ejemplos, pero siempre queremos y creemos que somos mejores porque logramos evadir algo que nos toca y no sabemos que lo que estamos es pecando. Sí. Es un pecado no obedecer las autoridades, no obedecer a nuestros esposos, lo digo como esposa, no obedecer a nuestros padres, ahí lo digo como hija, ¿verdad? Es decir, el Señor nos manda a obedecer todo lo que son autoridades de toda forma. Y yo quiero que entremos un poquito ya más concreto en la sumisión de la mujer a su marido. Exacto. Y yo quiero dejarle la primera de Pedro en el libro, en la epístola de primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, y dice:
Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si alguno no obedecen a la palabra, quiere decir, aunque el marido esté fallando, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Wow, qué Así es. hermoso eso. Quiere decir que, mira, aunque tú entiendas que tu esposo esté equivocado, esté fallando, la sumisión es algo tan hermoso que mueve al corazón de la autoridad cuando el sometido, la persona que está bajo sumisión, le muestra a través de la sumisión con humildad que la otra persona se refleja en ella y dice, ¿sabes qué? Aquí mi esposa me está enseñando cómo la sumisión en humildad nos hace pensar de que nosotros estemos tomando decisiones que no son adecuadas y que estemos trabajando con acciones y imponiendo, ¿verdad? Un orden Exacto, y que a lo eso se mejor no ve es el en todos adecuado. los ámbitos también, hasta en el trabajo, cuando un jefe ve que los Claro. empleados le respetan y que él se equivocó, pero como quiera lo respetaron, eso da un ejemplo, ¿verdad?, de que somos buenas personas en Cristo, que estamos dando ejemplo. Yo creo que Y yo creo que hemos casi concluido, casi ¿verdad? concluyendo, pero yo no quisiera terminar sin hacer este comentario, Amanda. ¿Cómo cambiar la manera de pensar si nosotros no Así, en- claro. hemos entrado aquí, hemos hablado de la sumisión? Y si usted que está ahí, ya sea padre, hijo, porque nosotros los hombres, los padres, ¿verdad? Tenemos que someternos a Dios, a nuestro Señor Jesús y estar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús. O sea, todos tenemos que estar sometidos de una manera u otra, porque hay un orden establecido por Dios de sumisión. Pero si usted me está diciendo, "Oye, mira, para mí me resulta muy difícil, un hijo, decirle, me resulta muy difícil someterme a la autoridad de mi padre, porque mi padre piensa diferente y las cosas en su época eran de una manera diferente y ahora, en estos tiempos modernos, las cosas son diferentes y él está obsoleto". Eso pasa Sí, mucho entre padres e hijos. sí, claro. Y le voy a decir algo, eso no es algo de la generación de ahora, eso inclusive en otras generaciones, nos pasó a nosotros con nuestros padres. Quizás no fuimos tan, ¿cómo diría yo? Tan desobedientes. Y no quizá tan, sí, desobedientes y yo diría más audaces, atreviéndonos a exponerlo abiertamente porque había otro nivel quizás también de respeto donde Que eh, era un miedo, ¿eh? Era un miedo, era un temor que había, a un terror casi que muchos hijos le tenían a sus padres, ¿verdad? bueno, en algunos casos, En otros algunos casos casos. sencillamente la educación decía que a los mayores se respeta y eso nosotros crecimos en esa época, donde sencillamente se nos decía a los mayores se respeta, a los mayores no se le habla alto, Los a los valores mayores eran mejores, ¿verdad? usted no interrumpe a los mayores cuando están hablando, o sea, había una conducta que estaba formalizada para poder tener y mantener un esquema de respeto, que hoy en día muchas veces en muchas familias eso no se da. Y tú ves a un hijo hablándole alto a su padre o a su madre, faltándole respeto, discutiéndolo de una manera fuera de contexto y fuera de un orden y de una forma adecuada. Ahora son los padres que le tienen miedo a los hijos. Entonces eso muchas veces terminan los padres teniendo que evadir a los hijos porque las reacciones inclusive pueden llegar a una violencia escalada y eso es grave. Entonces, ¿cómo cambiar de manera de pensar? Lo primero que tenemos que pensar y es hacer y acercarnos a Dios y hacer las preguntas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo siempre, y Mucha oración. leer la palabra, que es una de las principales fuentes de respuesta y manifestación, se expresa claramente, las escrituras expresan la voluntad del Padre con relación a muchas cosas, que es lo que realmente es importante que el Padre quiere que nosotros conozcamos. Y cuando entendamos que hay algún tipo de situación que nos conmueve el corazón porque vemos una injusticia o lo que sea, podemos llegar a los pies del Padre y hacer nuestra exposición y nuestro reclamo al Señor y decirle, Señor, mira, yo no entiendo por qué esto está pasando, yo no entiendo por qué esta situación viene de esta forma o de esta otra forma. Y eso lo vemos en el libro de Habacuc, Sí. que él veía la maldad en el mundo. Y él decía, ¿cómo es posible que los impíos, Él aquellos cuestionaba mucho, sí. que no respetaban al Señor, pues actuaban de una manera y no recibían un castigo, un juicio de manera inmediata? Pero Dios tiene un plan y tiene un momento de hacer las cosas. Era Y parte utiliza, del plan.
para Habacuc que tenía el Señor. Claro que sí, porque también a través de eso el Señor nos da. Lo importante al final es que todos recordemos que Dios tiene el control. Siempre lo ha tenido. Amén. Y nosotros tenemos que someternos a ese control y esperar tranquilamente, pidiendo al Señor que nos dé paciencia, que nos dé humildad, que nos dé dominio propio, que todo esto tiene que ver con las manifestaciones del fruto del Espíritu. Por lo tanto, una persona que está andando en el Espíritu realmente tiene todas las condiciones a través de la ayuda del Espíritu Santo para poder actuar en consecuencia y obedecer a lo que Dios establece en su palabra, que es su magnífica y perfecta voluntad. Gloria a Dios. Fabuloso. ¿Sí? ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Amén. Inclinamos nuestro rostro y decimos: Padre amado, bendito eres, Señor. Te damos gracias por este momento, por poder compartir este tema de la autoridad y la de sumisión, Señor. Te pedimos que aquellos que nos ven a través de estos medios y que tengan en su corazón inquietudes sobre el tema de la autoridad y de someterse, y que hayan tenido o tengan problemas en someterse a la autoridad, seas tú trabajando en sus corazones y ministrándole de manera tal, Señor, que puedan ellos ver esto de una manera diferente y entender que el problema no es a quienes nosotros nos sometemos a la autoridad, sino que muchas veces el problema somos nosotros mismos, porque no entendemos el orden divino que tú estableciste y que parte de la sumisión tiene que ver con la forjación, formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre, y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y a todos ustedes, si les gustó esta nueva emisión de este podcast, donde trabajamos la autoridad y la sumisión, le esperamos en una nueva emisión con otro interesante tema de Hablemos de la Familia. Amén. Dios les bendiga.